Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 12 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes dentro de las próximas horas. Queridos amigos, la demanda que presentará la EPM contra todos los constructores, diseñadores, interventores, aseguradores del proyecto Hidroituango es una bomba atómica. Y lo hace el gerente tranquilamente, él por su cuenta, lo anuncia en público, tiene todo listo, sin hablar con la junta directiva. Y no ha habido una decisión más importante y más trascendental que esa en la historia de la EPM. Tal vez la compra de Electricaribe o tal vez la decisión de construir Hidroituango. Pero son decisiones capitales que uno no puede entender cómo se hacen al margen de la junta directiva de la EPM, junta directiva que renuncia en pleno, y ahí tenemos un problema de unas dimensiones gigantescas. Y ese es el resultado de nombrar aprendices de brujo en un tema tan importante, la empresa más importante del país, apenas comparable con Ecopetrol. EPM, y EPM está en toda la República. Entonces uno se pregunta esto cómo es. Andrés Guerra estará con nosotros en la hora de la verdad para tratar este tema capital. La candidata a la vicepresidencia de Biden. Esto lo vamos a seguir muy de cerca. Para nosotros es un giro brutal a la izquierda de Biden. Kamala Harris es izquierdista y ella tiene todo el derecho a ser izquierdista. Pero quienes van a votar en las elecciones también tienen derecho a saber el giro que eso representa y la importancia que eso tendría. Entonces destacan el hecho de que sea negra, afroamericana se dice ahora, yo no sé por qué no se puede hablar de negra, que es un término muy lindo, la negra y la negrita. Que es negra, que es californiana y que es que más, pero no dicen cuál es su tendencia política. Ojo que esto puede ser un viraje todavía más a la izquierda de Biden. Vamos a terminar con un presidente de los Estados Unidos asociado con Fidel Castro y con Maduro. Al paso que vamos para allá. ¡Qué peligro, por Dios! Bogotá y la cuarentena, las empresas. Hablaremos con Andrés Forero, concejal por Bogotá. Este tema del fracking no ha sido un tema afortunado en sus resultados, en sus efectos. Ahí sigue hablando el presidente todos los días, nadie se ha preguntado eso cuánto cuesta, eso le tiene que costar a alguien. Pero una hora de televisión en espacio AAA, todos los días, durante semanas, eso tiene que costar una fortuna. Alguien paga. ¿Con cuáles efectos y con cuáles resultados? Las cifras de ayer son sencillamente desoladoras. No hubo liderazgo suficiente, tiene que ser, porque es el resultado del mal comportamiento de la gente, que resolvió salir a la calle, que resolvió salir de compras, que resolvió hacer fiestas y parrandas, y ahí están los resultados. El coronavirus nos está comiendo. Y ese no es el principal problema del país. Ese es el más urgente. El más grave en cuanto a la urgencia, sobre eso no cabe ninguna duda. El problema más grave es la caída de la economía colombiana. Sabremos a finales de esta semana cuál es la caída en el segundo trimestre. Se habla de 15% de caída, menos 15%. Es decir, con respecto a un 5% que sería lo mínimo deseable, estamos a menos 20% de lo que fuera menester para tener un país viable. Hoy tenemos cifras sobre la utilización de la tarjeta de crédito. La gente dejó de utilizar la tarjeta de crédito. ¿Será que no quieren endeudarse, como dicen los analistas? ¿O que ya no se puede endeudar? Es decir, que ya están copados, que ya no tienen cómo siquiera utilizar una tarjeta de crédito. La situación económica del país es dramática.
Ayer veíamos unas cifras demoledoras sobre el microcrédito, hoy las cifras sobre la utilización de la tarjeta de crédito, las cifras sobre la caída de la economía. Ese es el gran problema nacional, porque eso es pobreza, porque eso es miseria, y eso es lo que hay que combatir y eso es lo que hay que superar con desarrollo económico. Sin glifosato no hay país y sin fracking tampoco. Hoy hablaremos con Francisco José Lloreda. Los que son enemigos del fracking tendrán la bondad de decirnos, si no tenemos fracking y si no lo hacemos ya, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Esa es la pregunta elemental y simple. Díganos cuáles son los daños que hace el fracking y compárelo con el problema que tenemos de que no hay cómo conseguir lo necesario para la subsistencia de Colombia. Colombia no puede subsistir sin la plata del petróleo. Los que están diciendo lo contrario son unos irresponsables y es que no han visto ninguna cifra. Entre los problemas económicos del país, el sector externo es demoledor y por eso, porque no hemos tenido exportaciones petroleras a un precio razonable, ahí el precio ahora es de 42, 45 dólares, el precio del barril colombiano de unos 32, 35 dólares y esperábamos 60 dólares. Esa caída ha sido suficiente para crear una brecha enorme que se ha tapado con endeudamiento, señores. ¿Quién va a pagar esa deuda y cuándo? Colombia a portas de perder la calificación de las calificadoras de riesgo. A portas. En los Estados Unidos, como en Colombia, quiebran miles de pymes que no aparecen en las estadísticas. Y en los Estados Unidos la situación no es tan grave como Colombia. Es que Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas. Esa es la realidad. 96 o 97% de las empresas son medianas y pequeñas. Este es un país de micro y de mini empresas. Y no aparecen en las estadísticas. Dios santo. Pasamos los 400.000 casos de coronavirus. Estamos de primeros en muertos por millón de habitantes en las últimas las últimas semanas. Ayer 12.840 contagiados y 321 muertos. ¡Qué horror! Luis Andrés Fajardo es la persona con la que el presidente Duque recompone la terna para defensor del pueblo. Todo parece estar inclinado hacia favor de un Carlos Camargo que queremos que nos digan quién es, cuál es su capacidad, cuáles son sus antecedentes, qué es lo que significa políticamente en un país para darle un cargo tan importante, aunque es completamente superfluo. Insistimos, el defensor del pueblo es un invento de la Constitución del 91, porque con el Procurador General de la Nación alcanza y basta para los efectos de las facultades que tiene el defensor del pueblo. La crisis financiera de las universidades. La Universidad Nacional, óiganos, la Universidad Nacional tiene 40% menos de matrículas y la crisis penetra en el interior del país y es una crisis fantástica para las universidades. Otro problema que no se atiende. Todo está dedicado al coronavirus y pues está bien que al coronavirus le den la importancia que quiera, pero el país no solamente es combate contra el coronavirus. El presidente Uribe, a través de sus apoderados, dice que no interpondrá recurso de reposición contra las 1.554 páginas de basura de la sala de instrucción, que es una sala de mamertos que tienen un solo objetivo: eliminar al presidente Uribe de la política para dejar el centro derecha de Colombia, o la derecha colombiana, si ustedes quieren más precisamente, expósitos. Eso es lo que quieren, es un golpe político, en eso están. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que viene? No hay recurso de reposición. Sigue, pero sigue la investigación, sigue. ¿Cuánto tiempo? Lo que le dé la gana a la Corte.
y entonces después de lo que le dé la gana instruye el proceso, da por cerrado el proceso y se lo pasa a la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados estarán felices de juzgar al presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Al fin qué? ¿Usaquenta, Usaquillo y la Candelaria entran o no entran a cuarentena estricta? Aquí nunca se sabe nada de nada. Las decisiones son tardías, las decisiones son erráticas. La señora Claudia López ha demostrado mucho más que rigor administrativo, ha demostrado virulencia y capacidad de enfrentamiento con el presidente de la República. Estados Unidos y China se reunirán para hablar de comercio, un área en la que aún se entienden. ¿Estará TikTok en la agenda? La JEP llama a 15 exguerrilleros a que respondan por el reclutamiento de menores. Entonces ya conocemos las mentiras, que es que ellos nunca reclutaron a nadie, que eran muchachos que no tenían horizonte en sus casas, la pobreza, y venían a los campamentos a que les ayudaran, a que se compadecieran de ellos, a que les dieran comidita y buena dormida. Estos sinvergüenzas son capaces de mantener semejante cuento. Y la JEP, desde luego, no va a hacer nada. No se les olvide que la JEP es de las FARC, es criatura de las FARC y está dispuesta a conectar a las FARC y ayudarle a las FARC. No lo pierdan de vista. 5 jóvenes asesinados en Cali en un cañauzal. 2 de ellos menores de edad, los otros muy jovencitos también. ¿Qué es? Tengan la seguridad de que es microtráfico. Tengan la seguridad. Un crimen atroz que conmovería al país en otras circunstancias, pero como ya hasta la sensibilidad la perdimos. Tomémonos un libro. Hoy en Cultura estaremos con Cangrejo Editores y con un libro fantástico, el del coronel Luis Alfonso Plazas, héroe de verdad, si hay alguno en Colombia, que impidió con el general Arias Cabrales la caída del país en manos de los violentos esos días trágicos de noviembre de 1985, manteniendo la democracia, maestro. Un libro que es definitivamente contundente y exhaustivo sobre lo que pasó en esos días trágicos en la historia de Colombia. La vacuna rusa deja mucho que desear, dice la OMS. El gobernador de Nariño tiene coronavirus. Cierran periódico en Irán. Su delito: dudó de las cifras oficiales de contagio sobre el coronavirus. La Florida, Estados Unidos, con récord de hospitalización, 3.355 hospitalizados en una semana entre el 2 y el 9 de agosto. Pakistán abre gimnasios, restaurantes y salones de belleza. El Líbano, más coronavirus que nunca y no se sabe cuál va a ser el resultado de las gigantescas manifestaciones que se hicieron contra el gobierno a raíz de la explosión, pues inexplicable en términos razonables, de la bomba que tenía el gobierno guardada en el puerto y que destruyó todo el puerto del Líbano. Bueno, esas manifestaciones, ¿qué resultado van a tener para el coronavirus? Pregunta con respuesta que por ahora se pierde en el vacío. Con industria de Venezuela, lo que queda de la industria venezolana, dice que eso que quedaba está gravemente afectada por el coronavirus, que sencillamente la ruina de la industria venezolana es total. Bielorrusia. Bielorrusia tuvo unas elecciones, habían tenido la precaución de encerrar en una cárcel al candidato de la oposición. Es que ellos allá tienen los resabios de la KGB y de lo que fue la Unión Soviética. Y entonces la señora del preso dirigió la oposición, vinieron las elecciones, el gobierno ganó por un 80% que el pueblo considera completamente mentiroso, un fraude gigantesco. Entonces dicen que van a aplastar a la oposición y la esposa
del candidato que está preso tuvo que salir fugitiva, parece que para Lituania. La Conferencia Episcopal Venezolana quiere elecciones. Era lo que faltaba. Pero, señores obispos, ya se sabe que esas elecciones están amañadas, que las gana Maduro, que no importa cuánta gente vote ni cómo vote, ya las elecciones están resueltas. Eso es para legitimar a Maduro. Por Dios, no intervengan más en política. Ya el Papa Francisco intervino en favor de Maduro, ahora es la Conferencia Episcopal la que quiere legitimar a Maduro en esas elecciones. No intervengan. Sigan con el Evangelio y diciendo sus misas y confesando a la gente y dándole la comunión, pero no intervengan en política, por amor de Dios. Nueva Zelanda tiene casos nuevos de coronavirus después de 100 días de prácticamente una victoria total, 100 días sin un contagiado. Pues ya hay nuevos contagiados también en Nueva Zelanda. Y en Puerto Rico, un caos por las elecciones suspendidas, y se suspendieron porque no había papeles con los cuales votar, no había boletas de votación. Increíble. Y hoy en la historia, ayer hablábamos de las Termópilas en el año 480, 10 años antes se había librado la histórica batalla de Maratón, con triunfo griego otra vez. Las guerras médicas, llamadas así por los persas y los medos, las guerras médicas y la batalla de Maratón, que le dio origen a las maratones que se corren cuando se podía correr tantas veces, en tantos sitios, ocasiones de grandes despliegues deportivos y sociales. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.